Hoy, en Itinerario, el Museo Nacional de Arte hace homenaje a uno de los grandes dibujantes mexicanos del siglo XX con la exposición Héctor Javier, Señales de Vida. En la colonia Niños Héroes, Pino Pino es una tienda preciosa llena de adorables objetos de diseño mexicano. En la Ciudad de México en el tiempo, damos un paseo por uno de los barrios más antiguos de la capital, que se remonta a tiempos mexicas, Atzacoalco. Celebramos el Ulises a 100 años de su publicación, obra de James Joyce que transformó la escritura para siempre. Entre pinceladas y colores, la artista Anastasia Zielinski nos comparte el espíritu con el que pinta cada uno de sus lienzos. Y en Kyrie Vasili probamos algunas delicias hogareñas de la gastronomía griega. Te damos la bienvenida a Itinerario. ¡Comenzamos! En puras habas seguimos dándole la vuelta al mundo sin salir de la Ciudad de México y hoy nos toca echarnos unos gyros, unas dolmades y un moussaka en un restaurante griego de la colonia Vertis Narvarte. Y aquí nuestra amiga chilangriega Noemí nos va a contar todo acerca de la comida y la cultura de su familia. Kyrie Vasili lleva 6 años en esta ruidosa y muy movida esquina de la Vertis Narvarte, en un local chiquito pero acogedor, donde se pueden apreciar algunos detalles visuales de la cultura griega. ¿Cómo fue que te convertiste en restaurantera? ¿Siempre te dedicaste a la comida o cómo estuvo? Eso estuvo como un poco simpático. Yo no sabía que me gustaba cocinar. Bueno, entonces siempre he sido de la Ciudad de México y decidí que estaba muy caótica, que no sé qué, y entonces nos fuimos mi esposo y yo a Querétaro. Y entonces decidimos poner un lugarcito chiquito, pero de momento pensamos que a lo mejor una cafetería estaba buena. O sea, cosas en frío y demás. Y después vimos un lugar que estaba muy bien, pero grande, y dijimos, bueno, vamos a poner algo de la carta. Y entonces ya era el objetivo poner como café griego, como este tema, ¿no? Y ya decidimos allá como pues ya tener una carta un poco extensa y dices, ay, pero sí no sé cocinar. Y entonces un amigo me ayudó muchísimo, en especial él fue fuerte para nosotros y empecé a encontrarle el gusto, pero yo no lo sabía. Dejamos el restaurante allá y regresamos a la Ciudad de México y ahí fui en donde descubrí que me encantaba la comida griega. Aparte de la comida griega que me encanta, me gusta muchísimo cocinar. Y son recetas, obvio, de mi abuela, de la tradición y ya sabes, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí estuvo bastante interesante. Aparte de restaurantera, Noemí tiene otra faceta en la que comparte la cultura de su país a través del movimiento. Esto es como de entrada que se llaman dolmades. Es una hoja de parra rellena de arroz con carne. A veces solamente son verduras, pero en esta ocasión tienen un poquito de carne. Ok. ¿Hay algún ingrediente con el que batallen para conseguirlo? No, básicamente no. Entonces estas son las hojas de parra también, mira, y es muy importante, ¿sabes por qué? Porque los ingredientes que se ocupan es de la tierra, digamos, mayormente las verduras son buenas, las berenjenas, jitomate, y después goza de un sabor muy, muy, muy padre porque lleva canela, orégano, albahaca. Las especias hacen la magia. Las especias hacen la magia, o sea, el aroma es increíble. Por ejemplo, el gyro, ese es el tradicional taco griego, o sea, y este generalmente, y por eso se llama gyro, porque es en trompo y gira, entonces es gyro, 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 como los tacos al pastor. Y es la carne, digamos, puede ser carnero, cordero, res. En Grecia, en los restaurantes, tienen en la parte de afuera como que atención para solo los gyros. Otro de los platillos también tradicionales, se puede decir, es este que se llama moussaka y es un pastel que tiene abajo, bueno, es de capas. En la parte de abajo es papa, después es berenjena, la carne molida de cirlón sazonada y en la parte de arriba es salsa bechamel. Ese es como un platillo importante, pero como formal. Es una maravilla. Oye, ¿por qué se llama así el lugar? Mira, se llama Kyrie Vasili porque quiere decir... Kyrie es señor y Vasili, Basilio, en nombre de mi padre. Ya no vio el restaurante, mi padre falleció en el 2002, pero fue en nombre de él que quise poner este lugar. Un merecido homenaje. Un merecido homenaje.
Visita Kyrie Vasili de martes a domingo y cuéntanos en Facebook y YouTube cuál fue tu platillo griego favorito. El Museo Nacional de Arte celebra el centenario de un legendario dibujante mexicano con la exposición Héctor Javier, Señales de Vida. Originario de Tuxpan, Veracruz, Héctor Javier se formó artísticamente en la Ciudad de México. Estuvo una temporada como oyente en La Esmeralda, se iba a San Juan de Letrán a hacer caricaturas de los transeúntes y estudió con el artista dominicano Darío Suro. Dibujando 8, 10 horas al día, encontró su propio estilo. Héctor Javier fue una de las piezas importantes en el medio artístico, en el medio pictórico o visual, de las artes visuales, en el siglo XX. Desde la segunda mitad del siglo XX empieza Héctor a exhibir, a descollar, y sobre todo porque, bueno, él escogió, o no sé si a él lo escogió, esta técnica, y entonces él pues siguió un camino del dibujo exclusivamente. Entonces, en esa capacidad, pues de verdad llegó a tener un lugar preponderante dentro del medio artístico. Y entonces creo que el hecho de que cumpla los 100 años siempre se aprovecha una efeméride de esa capacidad para poder hablar más, para poder exhibirlo más y para hacer, digamos, un recuento, pero además volverlo a poner en la palestra, que las nuevas generaciones que ni nacían en esos años, pues lo conozcan, ¿verdad? Es parte ya de la historia del arte mexicano. La obra de Héctor Javier se enriquece no solo desde su dominio técnico y visión artística, sino de la colaboración con sus contemporáneos, intelectuales cuyas obras trasladó a lo visual, entre las que destaca Punta de Plata, el bestiario de Juan José Arreola. Aquí lo que traté fue mostrar cuáles eran sus temas, por qué. Entonces allí, por ejemplo, descubrimos retratos. Hacía unos retratos de las personalidades que él consideraba que deberían ser retratados y con los que primero conversaba para que no fuera un retrato así, pues, retrato, punto. No, sino que hablaran esos retratos y demostraran casi que quiénes eran, ¿no? Él buscaba a quién dibujar. Él hacía los retratos que él quería. Desde dibujos en servilletas hasta un retrato de Jorge Luis Borges, esta exposición celebra la belleza del dibujo con la obra de un artista que lo veía no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Héctor Javier, Señales de Vida, hasta el 6 de marzo en el Museo Nacional de Arte. Se tenía que decir, y lo dijo el poeta T.S. Eliot: Ulises es la expresión más importante que nuestra época haya encontrado. Es un libro con el que todos tenemos deudas y del que ninguno puede escapar. A un siglo de pronunciadas todavía se comprende poco de esas palabras. La puesta al papel de Ulises tardó 7 o 10 años, según fechas que se superponen, aunque el pulso de tal escritura se revelaría menos por el tiempo que concentró su curso que por la búsqueda de un autor resuelto en la construcción de un relato inagotable en interpretaciones, sin parangón entonces ni ahora.
Con Ulises, el irlandés James Joyce dotó al mundo de una novela que cambió desde entonces la manera de comprender el género y, más aún, de exponer con el acto narrativo las formas y los órdenes del pensamiento, su complejidad y su carácter, incluso en un presente en el que otras ciencias y disciplinas también se proponían reconocerlo. Exhausto por la travesía y justo a sus 40 años, Joyce condujo aquella flamante psique a 730 páginas que hallaron en las posibilidades del lenguaje el recurso y el método para definir conceptos hoy convencionales, más desconocidos a la letra en las postrimerías de la Primera Guerra. Díganse monólogo interior, díganse flujos y estados de conciencia. Eso y lo que sigue inauguró Ulises, la obra que se asentó en la modernidad literaria como una jornada breve, la del 16 de junio de 1904, el Bloomsday, cuando los célebres protagonistas Leopold Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom refundaron Dublín con los cimientos de la Odisea homérica, visión que se ciñe a la idea del crítico George Steiner, para el que el Ulises es el eslabón entre los dos grandes mundos, el clásico y el del caos. Ulises vio la luz el 2 de febrero de 1922 en Francia, en venta por suscripción y gracias al aliento de Sylvia Beach, la editora estadounidense que encabezaba el sello Shakespeare & Company de París, y luego de su malograda publicación por entregas en The Little Review, que dirigía en Chicago la célebre Margaret Anderson y en la que tenía especial influencia el poeta Ezra Pound. Ante la aparición de fragmentos considerados obscenos, la revista sería denunciada por la Sociedad Neoyorquina para la Supresión del Vicio, lo que implicó detener la impresión suplementaria de Ulises y que la obra en su totalidad fuera prohibida en Estados Unidos hasta finales de 1933. En español, la primera edición fraguó en 1945, editada en Buenos Aires por Santiago Rueda y en traducción ya clásica del argentino José Salas Subirat. En la época prehispánica, la ciudad de Tenochtitlan estaba dividida en 4 barrios principales, cada uno con su templo o teocalli y separados entre sí por amplias calzadas. Al noreste se encuentra Atzacoalco, un rumbo que desde hace décadas se caracteriza por la gran cantidad de personas que lo visitan. Durante el virreinato, aquí se levantó una parroquia dedicada a San Sebastián Mártir, que sigue en pie con algunos cambios, aunque el entorno se ha transformado frente a la reja del atrio. El interior se aprecia en esta toma de inicios del siglo pasado. Los antiguos retablos ya no existen, pero el púlpito de madera aún se conserva. El claustro también ha mantenido su estructura con el paso del tiempo y es un remanso de silencio en el transitado panorama de la zona. A un costado se ubicaba la cantina La Isla de Santa Elena, local que ahora ocupan otros negocios, y cruzando la calle se extiende la plazuela de San Sebastián, luego llamada Gregorio Torres Quintero, con su curiosa torre de estilo ecléctico en el centro. Así se veía este espacio alrededor de 1870, en medio de un paisaje de torres y de cúpulas, y a finales de los años 50, este era el lugar de reunión y de convivencia para los vecinos de la zona. El comercio marca la vida cotidiana en el barrio de Atzacoalco, uno de los más antiguos de la capital. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Hacia el poniente, en lo que hoy es la colonia Guerrero, está la iglesia de Santa María la Redonda, heredera del viejo barrio de Cuepopan. La primera construcción fue fundada por Fray Pedro de Gante en 1524 y para el siglo XVII se realizó el inmueble actual, que debe su nombre a esta peculiar estructura en forma de rotonda. El resto de la nave se ha modificado muy poco, con una decoración sencilla, y la plaza situada al frente ahora es conocida como Jardín Rivapalacio. Junto al templo, en la esquina con Pedro Moreno se encontraba la tienda La Importadora, ya desaparecida. En la acera opuesta estuvo la pulquería La Reina de las Flores, que en la actualidad es una pensión para caballeros.
Y en el cruce con Galeana destacaba el anuncio de la farmacia del mismo nombre. Santa María la Redonda también le dio identidad a un tramo de la avenida que más tarde se convirtió en el eje central. Desde las alturas se pueden ver los restos de este cuadrante, marcado por la apertura del Paseo de la Reforma en los años 60. Al sureste, Teopan o Soquipan era el mote de un vecindario que en el siglo XVI fue dedicado a San Pablo. La parroquia más antigua, San Pablo el Viejo, cerró sus puertas en la época de la Reforma y luego de pasar por varios usos, ahora es el auditorio del Hospital Juárez. El interior guarda este retablo de piedra de un elaborado estilo barroco, único en la ciudad. A un lado quedan los arcos que delimitaban la capilla abierta y también sobrevive lo que fue el claustro del colegio, ocupado como oficinas. Muy cerca, entre Jesús María y Topacio, se construyó la iglesia de San Pablo el Nuevo, diseñada por Antonio González Velázquez y abierta al culto en 1803. Este inmueble de estilo neoclásico sobresale entre el tránsito constante y la diversidad de personajes urbanos que lo rodean. El interior revela las huellas de los últimos años de la colonia y luce prácticamente idéntico en una imagen de los primeros años del siglo XX. A espaldas del templo hubo una plaza de toros que solo queda en el recuerdo. La era moderna llegó con la línea 1 del metro, que se abrió paso bajo las calles de la capital en 1968. En el suroeste, el barrio de Moyotlán tuvo como símbolo el convento de San Juan de la Penitencia, establecido en 1591 y renovado en el siglo XIX. Uno de los elementos que lo distinguían era la reja del coro, que hoy está situada en el acceso al castillo de Chapultepec. Una copia fue colocada en la Puerta de los Leones. El conjunto religioso fue demolido y en su lugar, la compañía cigarrera El Buen Tono erigió el templo de Nuestra Señora de Guadalupe Reina, obra de Miguel Ángel de Quevedo. Las fotografías de la inauguración, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1912, son un retrato de la sociedad de entonces, recién salida del Porfiriato, y la elegante arquitectura permanece hasta nuestros días, con detalles como este mural en el coro, el órgano principal y la decoración del ábside. En la vieja plazuela de San Juan se ubicó el mercado del mismo nombre, rodeado por una gran variedad de negocios. Aquí se instaló una fuente de mármol que todavía subsiste. Del lado sur, la fábrica de El Buen Tono fue reemplazada por una instalación de Telmex. A más de un siglo de su inauguración, la iglesia del Buen Tono se mantiene como el símbolo de este antiguo cuadrante. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. I am here in Mexico participating in an artist residency at Studio A. I've been here for the last 4 months, and I came down in August to create a fiber-based installation for Calavo, which is an alternative art fair at Casa Versailles. And then in September, I moved into my studio here at A and was creating a body of work for a solo show. Verdant was my solo show at A. It is about the life force of the plants in Mexico City. When I first came to Mexico City, I was really blown away by the amount of plants and flowers that were all over the city. Not just these beautifully manicured parks, but how the trees were breaking through the sidewalks and vines were climbing up walls, and it was just like this riot of color everywhere. And in the midst of all these buildings and people, there's this plant life, this botanical life that was surviving and thriving despite its environment. So some of the work was created when I was in Mexico City in the spring at Casa Lu. So from that, I have some fiber-based collages. They're created out of paper and thread and plastic and fabric. And they're based on the parks in Mexico City. And then when I came back and participated in A, I created about 4 new pieces
So 2 were really small gouache paintings of the different botanical parks around Mexico. And then I have 2 larger pieces that are a mixture of oil pastel and gouache. I decided to become an artist. Well, I was always very creative when I was younger, and it was never a question of whether or not I was going to do something creative, but what I was going to do. When I was younger, I enjoyed singing and dancing and acting as well as art. And I believe I started focusing on art because it was something that I didn't always need an audience to do. I could produce work and work in my studio for a couple days, a couple months, a couple years, and then decide to share it with the world instead of always relying on an audience. And for me, the natural world is really important. I've struggled with depression and anxiety since I hit puberty, and being out in nature really centers and calms me. And I've always wanted to share beauty with the world. There's so much horrible things that we hear about every day on the news, and I just wanted to bring nature back into focus so people could have something to distract them from the hard realities of life and just remember that we are surrounded by all these beautiful things. Hello, my name's Anastasia Zielinski, and I am a multidisciplinary artist from the United States. Estamos en una época maravillosa para el diseño y la ilustración en México, porque cada vez más personas talentosas lanzan sus proyectos que hacen más bonitas nuestras vidas. Cerca de Metro Villa de Cortés hay una tienda que reúne muchos de estos objetos, sobre todo los que están inspirados en plantas y animales. Hoy estamos en Pino Pino. Acá hay libretas, tazas, pipas, playeras, bolsas, peluches y toda clase de cosas bonitas, tiernas y adorables, hechas por personas creativas mexicanas. Objetos que a primera vista nos despiertan amor a muchos niveles. ¿Qué es Pino Pino? Me imagino que pasa mucha gente que se asoma porque la tienda es muy vistosa y les preguntan ¿qué onda con este lugar? ¿Qué les responden? Pues Pino Pino es un lugar donde puedes encontrar algo para regalarte. Nos gustan mucho las plantas, los animales y como todo ese universo de cosas bonitas nos inspira y aquí puedes encontrar eso. ¿Cuáles fueron los antecedentes para que se creara un local como este? Pues tenemos una marca que se llama Niños Feos y es una marca de objetos ilustrados. Hacemos libretas, bolsas, playeras. Y mi gusto personal, o sea, me gusta mucho coleccionar cosas o encontrar objetos que atesoro mucho. Entonces como que esa fue la idea de crear un espacio donde pudieran vivir los objetos de mi marca y dar lugar también a cosas o objetos que hacen otras personas para ayudarles a encontrar un hogar. Comenzó siendo pues un punto de venta de niños feos y la tienda como la casa de niños feos. Y poco a poco se fueron sumando más proyectos de ilustración, la mayoría, o de decoración, o que tengan que ver con animales y plantas. Nos contabas un poquito del barrio, pero me gustaría que profundizaras al respecto. ¿Dónde estamos? Estamos en la Niños Héroes. ¿Qué características tiene esta colonia? Estamos en la colonia Niños Héroes. Pues es una colonia muy pequeña, realmente, como que la gente ubica Álamos y Narvarte. Y entonces se olvida que dentro, o sea, en el medio está La Postal, Niños Héroes, y así. Es una colonia muy chiquita que está muy cerca de Villa de Cortés y cruzando ya es la Narvarte. Entonces, pues es una colonia muy tranquila,
como que hay muchas cosas, pero siento que, o sea, nos ha ayudado porque, por ejemplo, está muy cerca del metro, viven familias, no es como una colonia de oficinas, por ejemplo, es una colonia, pues, habitada por personas que hacen aquí su vida. Aunque esté en la Ciudad de México, este local sirve para desachilangarnos, porque hay piezas que vienen de todo el país. Aprovecha tu visita a Pino Pino para dar una vuelta por el barrio, que no es muy explorado, pero tiene joyitas inesperadas como esta. Museos, tiendas, restaurantes. En Itinerario te compartimos nuestros lugares favoritos de la ciudad, que en una de esas también se convierten en los tuyos. Así que nos vemos la próxima semana con más recomendaciones.